Agradezco mucho esta posibilidad de tratar un tema que para mí es importante. Lo voy a presentar desde un punto de vista primero de la palabra de Dios, luego la sociedad actual, cómo funciona el mundo moderno. Hablaré de este sistema que hoy en la globalización ha creado el nuevo orden mundial. Voy a querer poner de antecedentes algunas citas para poder entender el contexto y las intenciones que Cristo tenía en el proyecto de fundar una iglesia. Primero en Juan 13:34 leemos cuando Él dice: yo les doy un mandamiento, uno, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero es importante cuando dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Yo quisiera que esto lo tengan presente porque luego les mostraré unas estadísticas del mundo moderno para ver si realmente en esta sociedad hemos tomado en serio ese mandamiento de amor. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención y me hace profundizar el tema es el capítulo 6 de San Juan. Yo lo he leído tal vez más de 100 veces el texto, porque es muy profundo cuando habla: yo soy el pan de vida. El Señor quiere convencernos de que Él es el pan bajado del cielo y que el que come de ese pan tiene vida eterna. Entonces hay que ver, por eso les decía, son antecedentes para lo que les voy a mostrar en el mundo, cuánta gente ha asimilado que esta presencia viva del Cristo es realmente la presencia de Él. Ahora, hay un instante muy dramático en el capítulo 6 de San Juan, particularmente en el versículo 66, cuando sus discípulos, han escuchado que Él es el pan de vida y el que come su carne tiene vida eterna. Pero algunos dicen: esto es demasiado, esto no puede ser así, y muchos se marcharon. Entonces, aquí está la cita, cuando se marcharon, el versículo 66. El Señor ciertamente tiene que haber estado desilusionado. El Padre ha hablado de los discípulos. Discípulo en el término original quiere decir el que aprende. Entonces Él tenía alumnos, discípulos que Él iba formando, y por eso lo llamaban maestro. Entonces Él tenía muchos discípulos y al escuchar que hay que comer su carne, dicen: esto es demasiado, y muchos lo abandonan. Ahora, yo he leído mucho el texto porque he querido entender su emoción, sus sentimientos, su psicología, cuando ve que los suyos lo abandonan. Entonces Él tuvo que haberse sentido mal, y con esa nostalgia se dirige a los suyos y dice: también ustedes quieren marcharse. Cuando yo leí el texto y muchos lo abandonaron, yo dije: ¿por qué el Señor, que era maestro, que es maestro, por qué no fue por detrás para decirles: vengan, no se vayan, no es como ustedes piensan? Pero no fue por detrás, no les fue a decir. ¿Qué pasa si a ti tu novia te dice: no te quiero más? Tú vas detrás y le dices: ¿por qué? ¿Por qué no me amas más? Él no fue porque Él conocía los corazones. Sabía que ellos, como Judas, esperaban un líder que les diera otras satisfacciones que no sean el martirio, la paz, el servicio, la armonía. Entonces, cuando se dirige a los suyos, a mí esta respuesta de Pedro me fascina, porque muestra la maravillosa unción del Espíritu Santo que le sopla. Él es un hombre impulsivo, es un hombre a veces muy primitivo, luego va a negar al Señor en su cobardía, se va a fugar, pero acá iluminado dice: Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo quisiera que se gocen también ustedes su vocación sacerdotal, el trabajo que ustedes hacen en Brasil, los que hacen el Padre en Colombia, ustedes aquí en México. O sea, ustedes han reconocido que es el Santo de Dios. Y ustedes se tienen que gozar de esta experiencia. Pero le doy mucha razón al Padre que habló anteriormente, porque dice: a veces estamos involucrados, asistimos, pero sin corazón, sin testimonio.
La revista Domund, la revista misionera mundial, ha hecho una encuesta sobre el compromiso de los católicos en los 5 continentes. Y el resultado es que 9% de los católicos se sienten comprometidos con su iglesia, 91% no. Y por eso es que nuestra iglesia se ha deteriorado en tantas formas. En el año 1900, 33% de la población mundial era católica, hoy somos 17%. Pero yo quisiera rescatar este concepto cuando dice: nosotros lo hemos entendido, tú eres el Santo de Dios, por eso no te vamos a abandonar. ¿Dónde vamos a ir si tú eres lo único? Esto es algo que hay que rescatar, porque creo que es un privilegio. Yo vengo del ateísmo, a mis 44 años no habría pronunciado estos términos, yo tenía otro mundo, pero hoy lo comprendo, siendo ya católico más de 20 años, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, en el capítulo 6, en el versículo 70, ¿no les he elegido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Yo cuando voy a estas reuniones no hago muchos debates, porque yo conozco muy bien el cerebro y cada uno tiene su opinión. A mí me gusta poner sobre la mesa los conceptos y después cada uno decide lo que hace. Está bien el debate porque te ilumina en la medida de que tú puedas revisar tus puntos de vista. Pero por ejemplo, en este caso, uno de ustedes es el diablo. Yo conozco millones de diablos que se han insertado en nuestra iglesia. Yo he tenido un momento de una confesión con un sacerdote en Italia, cuando me confesé mis pecados, mis pecadillos inocentes, y me mira y me dice: non sei andato da donne, no has ido con mujeres. Entonces le dije: no, padre, yo hago una vida espiritual muy comprometida. Y me toma de la mano aquí y me dice: ¿e qué c'è? ¿Y qué tiene? Sei giovane. ¿Y qué tiene de malo? Eres joven, diviértete. Y esto me ha ocurrido muchas veces. Entonces, por eso el padre ha sido tácito con la respuesta que te ha dado. Porque no es mi iglesia de derecha, de izquierda, subida, la iglesia es una sola. Cuando yo escucho que la gente dice es que la iglesia no se actualiza, la iglesia no camina al ritmo del mundo moderno, yo he pensado en un ejemplo. Dicen que la iglesia se debe acomodar a las necesidades, a las circunstancias. La iglesia es una, tal como la ha fundado el Señor. Pero cuando insisten y quieren tolerancias en todo sentido, he pensado en el ejemplo de que un ladrón se entra a un banco y al robar el banco, porque está trepando paredes, está rompiendo vidrios, se rompe la mano, se corta su mano con el vidrio, se cae, se rompa la columna vertebral y dicen: oye, ustedes son unos perversos, ¿por qué no ponen unas escaleras para que este ladrón robe cómodamente? O sea, lo que él tiene que aprender no tiene que aprender a robar. Entonces, si es que el sacerdote estuviera convencido de su vida sacerdotal, si la familia cristiana fuese una vida cristiana, una familia cristiana como era antes, habría muchas vocaciones. Pero no hay vocaciones porque la familia es disfuncional. ¿Sabes cuántas familias existen en el mundo hoy que son como las nuestras en el pasado, papá, mamá e hijos? 9%. Ya no hay la familia nuclear. Hay toda clase de familias. Entonces, en una familia donde hay 8 papás, 7 papás, prostitución, perversión, amor libre, ¿qué vocación van a hacer? Entonces, ¿tengo que cambiar la iglesia para que ahora vengan muchas vocaciones? A mí me parece banal. Entonces, por esta razón, es importante que se entienda que hay diablos. Yo en mi vida católica de hace más de 20 años, nunca estoy escuchado una prédica en la misa sobre el diablo. Es el enemigo número 1 y nadie nos enseña cómo afrontarlo. Y cuando yo he estudiado a Nancy Fowler, la mística de Atlanta, Georgia, se le apareció el diablo y le molestó. Entonces ella le dijo: stupid. Le dijo: stupid me, estúpido yo. Yo he engañado a todo el mundo. No creen que yo existo y por eso estoy tranquilo, trabajo tranquilo. Entonces a mí me da mucho temor las ideologías, muchos conceptos, porque yo creo que a veces
Yo estoy muy abierto, yo leo libros de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de ateos, de científicos católicos, que son muy pocos, porque debo estar informado, pero creo que el camino, la verdad y la vida es uno solo. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces yo a estas personas que no lo quieren conocer, cuando yo he visto, por ejemplo, quiénes son los que más promovían el aborto en Buenos Aires, las jóvenes, yo estaba alrededor de esos días, eran las lesbianas, las que más querían el aborto. Entonces, por eso te digo, son contradicciones. Yo he estado con un ministro de salud en un país que me pidió un asesoramiento y ese día él decidió regalar preservativos a los jóvenes porque se acercaba Carnaval y no quería embarazos no deseados. Y como repartían cajas de preservativos, yo le dije, ¿me regalas esta caja? Ricardo, llévate las que quieras. No, le dije, solo quiero una y no es para mí, es para tu hija de 15 años. Ricardo, no me hagas esto. Pero ¿cómo tú estás haciendo esto para todo tu país y no quieres que yo le regale una cajita a tu hija? Estas son las incoherencias serias. Por eso el tema de profundizar estos mensajes son profundamente necesarios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, este es el tema fundamental. San Juan nos insiste varias veces que Dios es amor. Y Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, lo que yo haga, me gusta mucho la frase de Gálatas 2:20, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Si tú amas, Dios está contigo y lo que tú hagas va a ser amoroso. Entonces, por eso estoy poniendo los antecedentes de aquello que va a ser mi exposición sobre la sociedad moderna y la necesidad de Cristo hoy. Esta frase de Romanos, esta cita de Romanos 5:5 que la escuchamos en cada Eucaristía, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos ha sido dado. Yo estoy con ateos a menudo, estoy con sicarios, con asesinos, drogadictos. ¿Y por qué matas? Es mi chamba. Ese hombre ha matado y se ha ido a comer una hamburguesa, no le importa. Y están tatuándose, los he visto en Centroamérica, las maras que se tatúan con una cabeza, un cráneo, el número de gente que han matado y que han despellejado en vida. Ahora que estaba yo en Zacatecas, que es donde conocí al padre Raúl, termina la conferencia, una mujer desesperada, doctor, escúchame por favor, lo han cocinado a mi hermano que era procurador en ácido. Pero toda la gira que he hecho de 50 lugares en el mes de mayo y junio, yo tenía víctimas que atender. Entonces, si después de cada conferencia han matado a mi hijo de 14 años junto a mi padre, han secuestrado a mi hijo, han violado a mi hija, o sea, tú te tienes que preocupar. ¿Por qué tanta frecuencia? Anoche veía el noticiero, han discutido dos individuos por un tema del parqueo y uno ha sacado un cuchillo y se lo metió al ojo. Ayer. O sea, ¿dónde está esta sociedad del amor? Entonces, si yo no reconozco esto, que Dios ha enviado el amor por el Espíritu que nos ha sido dado, y yo digo, no hay Espíritu, no conozco a Dios, Él no es mi Padre y tú no eres mi hermano. Y ahí viene el tema del evolucionismo, de la lucha por la sobrevivencia. Solo el fuerte, y entre comillas en el campo político, solo el corrupto, solo el vivo va a sobrevivir. O sea, hay que matar, hay que robar. Entonces yo creo que estas cosas nos tienen que invitar a pensar en la importancia del trabajo que hacemos. Y cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán la fuerza. Pero en esta frase hay un antecedente. No salgan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu y ustedes recibirán la fuerza. Pero cuando está hablando del Espíritu, de Jerusalén, no está hablando solo de la parte geográfica. Le está diciendo, no salgan de la vida de gracia, de la intimidad que tienen que tener conmigo, porque es conmigo que pueden conocer lo demás. Sin mí nada pueden. Lejos de mí solo son miseria y pecado. Entonces acá es donde yo quisiera decirles, bajo estos antecedentes del amor, del servicio, lo que el Señor quiere para el mundo, estamos en una sociedad
tecnológica, una sociedad con grandes aportes. Yo soy feliz de una sociedad que permite la higiene, la educación, los derechos humanos, pero eso no quiere decir de que nosotros hubiéramos reconocido más a Dios. Yo trabajo en el ambiente científico y conozco al menos 100 grandes autores, premios Nobel, premios de la ciencia, que son ateos y no creyentes. A Bertrand Russell, premio Nobel de literatura, pero gran matemático, él escribió este libro, ¿Por qué no soy cristiano? Y lo llaman el gran evangelizador del anticristianismo. La gente lo ha leído y se ha alejado de la iglesia. Y en ese panorama hermoso de científicos, hermoso digo por la parte científica, solo hay un cristiano a ese nivel. Uno, no hay católicos comprometidos en eso, digo a ese nivel de premios Nobel, premios de la ciencia. Y es el profesor Francis Collins, que es protestante. Y cuando el capellán de una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos me llamó a su ciudad, me dijo, por favor, doctor, visíteme. Estoy preocupado porque en esta universidad tan famosa no puedo hacer nada con los católicos. Hagamos algo con usted. Padre, hagamos un gran congreso científico. Aquí está este profesor que es católico, este otro, y son eminencias. Hagamos un debate sobre ciencia y fe en esta universidad. ¿Y ¿saben qué me dijo? Doctor, estoy prohibido en esta universidad de decir que ellos son católicos, porque si saben que son católicos pierden el prestigio. Pero eso no lo dicen los profesores musulmanes, ateos, anglicanos, no, solo los católicos. Entonces, por eso les digo que necesitamos replantearnos nuestros conceptos. Yo he estado el anteaño pasado en el Vaticano. Ellos organizan a través de la Academia Pontificia de las Ciencias grandes encuentros. ¿Y quién era el gran orador siempre? Stephen Hawking, astrónomo que ha muerto recién y que él dice, no hay razón para invocar a un Dios que encienda la mecha dando inicio al universo. En el universo no hay espacio ni para Dios ni para milagros. El gran disertante en la Academia Pontificia de las Ciencias, ofreciéndole una gran plataforma para poder expresar sus ideas. Esto me ocurrió en Guatemala. No necesitas un Dios o una religión para ser buena persona. Si lo sabes, no estás solo. El profesor Richard Dawkins de Oxford, de su dinero, contrató 800 buses con un letrero, probablemente Dios no exista, así que goza de la vida y no te preocupes de nada. Y la acción de él se fue a todas partes del mundo. Yo no conozco un solo católico que hubiera sacado su platita para hacer una cosa así, ni siquiera en su casa. Entonces, por esta razón es que los otros nos ganan, porque son más decididos, son más generosos. Yo soy testigo, hago esta vida católica y me aplaude la gente, pero cuando hay que tocar el bolsillo ya no aplauden. Y esa es mi experiencia cotidiana. Y no se trata del dinero. Yo les digo a veces, no es el dinero, es el tiempo. No quieres ir 1 hora al Santísimo, pero estás viendo televisión 4 o 6 horas al día. Y aquí me vienen estas 2 frases poderosas de Isaías 1:2. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Y luego en Oseas 1:9, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy para ustedes el que soy. O sea, hoy Dios es un desconocido. Yo atiendo místicos de esta época. Y hace pocos días el Señor le dijo a una de las místicas que sigo, le dijo, esta sociedad está haciendo todo para hacer de mí un ausente. No me quieren presente en sus vidas. Por eso el famoso relativismo, el ensimismamiento en las personas. O sea, nos hemos alejado de sus leyes y hay campañas verdaderas para alejarnos. ¿Cómo no me va a sorprender que un amigo mío que vive cerca de un seminario mayor en un país va a misa todos los días? Porque es un católico como nosotros y vamos a misa todos los días. Y el sacerdote, profesor del seminario, le dijo, sabes, si vienes mañana ya no te voy a dar la comunión, porque tú no tienes por qué venir aquí todos los días. Sacerdote, profesor del seminario.
Entonces, estas cosas son demasiado serias y ahora les he puesto los antecedentes evangélicos, bíblicos, sobre el mensaje del amor, sobre lo que Dios quiere hacer con el mundo. Y hay las frases bellas del Antiguo Testamento: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero esta es la situación, y este dato me alegra dárselos, es del 8 de julio, es de hace 3 días. Yo sigo mucho esta información porque me importa la conducta humana. Entonces, la estadística se ha publicado recién en el 2019, pero es del 2017. Latinoamérica es la zona más violenta del mundo. El promedio de asesinatos en el mundo por cada 100.000 habitantes es de 6.1. En América, incluyendo México, en las Américas es de 17.2. En Centroamérica, 25.9, donde está el triángulo de la muerte. Donde yo llego y me dice el chofer: acabo de matar a una persona porque me quería robar el coche. O sea, yo me encuentro con los asesinos, con los difuntos y me dicen: doctor, no salga del hotel hasta que entre al hotel las 2 personas que le enviamos, o en el aeropuerto tiene que entrar un auto blindado, no porque yo sea importante, sino porque tienen miedo a los problemas, porque te secuestran en la puerta del hotel. Y en estos países el crimen es de 56 por cada 100.000 habitantes, en Honduras pasa de 100 y en Venezuela igual. O sea, estas curvas de acá son relativas. Hay lugares donde, por eso llaman el triángulo de la muerte, a El Salvador, a Guatemala y a Honduras. Entonces, ahora vean el promedio aquí en Europa. En Europa es 3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 2.8, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, y en el Asia 2.3. Latinoamérica, la cumbia, la parranda, los mariachis, somos gente buena. ¿Y qué tenemos nosotros para ser la zona más violenta del mundo? En México, cuando yo vine aquí en mayo, había un asesinato cada 17 minutos. En este instante, es un asesinato cada 15 minutos. Y nos conformamos: no, doctor, no es en la calle, es entre ellos. Sí, pero yo acabo de estar en Veracruz, he pasado, he visto un charco de sangre. Doctor, acaban de serruchar con sierra eléctrica a 7 personas. A una niña que estaba durmiendo en su casa le llevó un balazo al ojo y la dañó. O sea, no es solamente los sicarios y las mafias. Algo entre nosotros no está funcionando. En el año 2017, de los 173.000 asesinatos, 37%, 4 han ocurrido en las Américas, 35 en el África, en el Asia 22, en Europa 4,7 y en Oceanía 0,2. Los conflictos bélicos que hay entre países han matado entre el 2000 y 2017 1 millón de personas, y el crimen organizado en la misma fecha, en el mismo periodo, otro 1 millón. O sea, para que vean la potencia de lo que es la criminalidad. El 90% de los homicidios son cometidos por hombres. Esto no quiere decir que las mujeres tomen revancha, por si acaso. Y la tendencia, el pronóstico, es que esto solo va a aumentar. No hay tendencia que pueda disminuir, al menos hasta el 2030. Una cosa que a todos nos preocupa es el aborto. Cuando yo estudié este caso de Nancy Fowler, Jesús dijo: en Estados Unidos, en Norteamérica, el lugar más peligroso para un niño es el vientre de una madre. Porque habían poblaciones en las cuales por cada 3 embarazos, 2 abortaban en ese momento. De acuerdo a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, que es muy conservadora y no le gusta dar los datos como debe, según ellos, entre el 2010 y 2014 hubo 56 millones de abortos. El 25% de los embarazos acabaron en aborto. Las estadísticas que yo tengo de los grupos pro vida es que hay 70 millones de abortos al año mínimo y 9.000 abortos por cada hora. O sea que en esta hora que yo hablaré habrá 9.000 abortos en el mundo.
Aunque ven en distintos colores, todos los países de alguna manera aceptan el aborto, sea muy legalmente o porque van a salvar la vida de la mujer, etc. Pero el aborto es muy vigente. Y otro panorama que quiero mostrarles es el de los conflictos bélicos. En las conquistas mongolas han muerto 80 millones de personas, siglo XIII, XIV, XV. En las guerras napoleónicas 6.5 millones. Vietnam, que a mí me ha tocado vivir esa época, 9 millones. En la Primera Guerra Mundial también, perdón, en Vietnam son casi 4 millones. En la Primera Guerra 9 millones. En la Segunda Guerra 50, 70 millones. Pero si tomamos el tema de Stalin y los temas que han habido en ciertos países de África y del Asia, el año pasado han muerto al menos 100 millones de personas por un tipo de violencia de Estado. Entonces tú te preguntas y dices, ¿este es el Homo sapiens? ¿Este es el hombre que ha asimilado el mensaje del amor? Entonces, por esta razón les estoy dando estos antecedentes para que comprendan por qué es importante esta antorcha. Me alegra que celebremos un aniversario y felicidades a Unión de Voluntades por su trabajo, también a ustedes que trabajan en su campo cada uno. Pero tenemos que ser una antorcha muy sólida. Realmente no podemos conformarnos con ser aquellos que encienden la lámpara. Tenemos que ser luz y tenemos que irradiarla. He estudiado muy bien el tema de la criminalidad, estos también son datos del 2019. Si yo, aquí estoy hablando, solo el tráfico de drogas produce 320.000 millones de dólares. Si yo sumo todo lo que la criminalidad reúne en economía y dijéramos hay un país que se llama criminalidad, la riqueza que produce el crimen ocuparía el lugar 15 en la economía mundial, que es el lugar que ocupa Holanda. O sea, no son cosas indiferentes, nosotros no podemos ver desde afuera. En mi libro Cita en el Jordán sobre el Espíritu Santo, hay un capítulo en el que yo discuto la relación entre los ilustrados y los creyentes. Los ilustrados dicen que la fe es para los ignorantes, o sea, porque solo los países más ignorantes son los que tienen más fe. Y en las estadísticas que ellos han hecho, que este es del 2018, dicen que Bangladesh es el país más creyente, no católico, pero dice su ingreso es de $4.000, o sea, son unos pobretones, por eso tienen fe. En Nigeria, 1.100, en Yemen, 2.300, en Indonesia, 11.000, en Malawi, 1.100. Pero en estos países ricos, como China, donde ganan 15.000, ahí está el ateísmo. En Estonia 29.000, en Checoslovaquia 33.000, en Suecia ganan $50.000 al año, en Dinamarca 47. Estos tipos millonarios no necesitan de Dios, ellos tienen plata. Los que necesitan de Dios son los pobres, son los ignorantes. No estoy tocando las estadísticas de Sudamérica, que ustedes ya las conocen. Entonces, en el panorama mundial, yo escribí un libro que se intitula Cuando la palabra sana, y tuve que hacer muchos estudios en las 3 Américas y España para poder estudiar cuál era el ambiente, el panorama psicosocial, económico-social del mundo. Y este es el perfil que me sale de un pluralismo ideológico, el relativismo del cual ya han hablado ustedes antes, el hedonismo, narcisismo, materialismo, centrismo, o sea, el hombre está centrado en sí mismo, insatisfacción, permisionismo, conformismo, inmediatismo, oscurantismo, nihilismo. O sea, nos falta sentido a las cosas, incertidumbre, no sé qué pasará con los gobernantes mundiales que hay hoy, no sabemos dónde llegaremos. Hay una situación económica y política regularmente inestable, violencia que aumenta y se impone un nuevo orden mundial, que es el que nosotros debemos conocer un poco más sobre el nuevo orden mundial. Es verdad que después de las guerras mundiales se crean organizaciones que puedan dar una opinión sobre esos acontecimientos. El hecho de que hubiera caído el muro de Berlín, que nosotros lo conocíamos como cortina de hierro, yo viví en Alemania Occidental durante muchos años,
Estos cambios, estas guerras, estas amenazas, en teoría han culturizado más al hombre, lo han llevado a plataformas de diálogo, y aquí se ha empezado a ver dentro de estas organizaciones una influencia política, social, económica, cultural cada vez más fuerte. Pero quienes estaban poniendo su aporte y su cultura eran países potentes como Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia. Entonces ellos van dando dirección. Yo me sorprendo, en mi país empezaron a aparecer unos hombres con unas cadenas que nunca yo había visto. Eran ya las copias que estaban haciendo de los mexicanos que en Estados Unidos se copiaban de los gringos, ¿no? Entonces empiezan a tener una influencia que va más allá y empiezan a decidir cosas. El presidente Pinochet, que fue un dictador, ha ido a Inglaterra y el abogado Garzón desde España dice que tienen que detenerlo porque es un abusivo. Y empiezan a tener una influencia, como en la guerra de los Balcanes, que han capturado gente, han hecho juicio, y hay cosas importantes. Es una esperanza, por ejemplo, que hoy una organización internacional pueda hacer algo en Venezuela o en otros países. O sea, no está mal la idea, pero el poder, la voz está dada a esas personas. Cuando los pequeños dicen, no queremos que Israel tenga este beneficio, y se para Estados Unidos, dice, bloqueamos esa moción. Y su palabra es poderosa. Entonces nosotros estamos escuchando la voz solamente de CNN, de los que nos quieren decir su historia. Aquí están mis amigos del Brasil, me invitaron amablemente a visitar su casa un día, y yo conocía de Bolsonaro todo lo que dice la prensa, y leo prensa en varios idiomas y no solo de una línea política. Pero cuando fui al Brasil, el Bolsonaro que yo veo con los ojos de brasileño es muy distinto a lo que tienen afuera. Nos lavan el cerebro, nos hacen creer otras cosas. Y por eso tenemos que ser críticos. Es que, doctor, he leído en internet. Al Papa, ¿cuántas cosas le hacen decir que son falsas? Entonces, por esta razón, estos grupos han creado una economía, depende de ellos. Antes cada país tenía su moneda, sus precios, pero hoy sube en Estados Unidos. Hoy han tenido ustedes el cambio del ministro de Hacienda, del secretario de Hacienda estos días, y ya hubo 3 puntos de cambio en la economía, solo por eso. Entonces dependemos cada vez de lo que ellos han hecho, porque hemos entrado a un sistema de globalización. Con las nuevas tecnologías se han ampliado estos temas. No quiero negar el beneficio de las organizaciones no gubernamentales, la asistencia de ciertos países a países más pobres, eso existe, pero hay una cierta dominancia. El pensamiento que se ve es de los más poderosos. Nace una nueva configuración política sugiriendo un nuevo orden mundial. Ahora, este nuevo orden mundial tiene gente muy inteligente, no van a hacer un cambio inmediato, lo están haciendo de manera muy gradual, pero el concepto es que la gente viva de acuerdo a su gusto. En la medida que tú vives con el placer que tienes, esta es tu tendencia, este es tu deseo, pues tú vas a ser una persona tranquila, yo te voy a apoyar y no vas a molestar mi poder. Por eso el permisivismo. Entonces, se va introduciendo ideologías, conceptos sociales, políticos, económicos, incluso valores espirituales, aquí quería decir sexuales, costumbres, hábitos, percepciones y mucho más. Tengo un amigo que dio una prédica, ustedes lo conocen, en un país de Europa y habló de las tendencias sexuales. Fue muy severo en su plática. Más que severo, fue sincero y veraz. Cuando fue al aeropuerto de Europa, le dijeron, no puede viajar, está arraigado, porque anoche este movimiento le ha iniciado a usted un juicio por discriminación. Y lo tuvieron años sufriendo por esa consecuencia. Y cuando él me llamó, bondadosamente me dijo, Ricardo, tengo este problema, pero los que están financiando a los que me están persiguiendo, precisamente es la gente de la banca, porque a ellos les importa mucho ciertos tipos de poblaciones, porque gastan y viven muy bien. Entonces no estamos absolutamente libres, absolutamente, y por eso la pregunta del tema
¿Dónde está Dios? ¿Es Cristo necesario? Esta cita de Génesis 1:26 me lleva a que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El versículo 27 dice, varón y mujer los creó. La imagen es del espíritu. El hombre tiene una naturaleza espiritual. Pero nosotros nos hemos centrado en demasía en el cuerpo. Es el mundo el que nos fascina. Ustedes que son católicos y parece que muy selectos, yo les pregunto, cuando han dicho a sus hijos, yo quiero que tú seas o lo que te han dicho tus papás, yo quiero que seas profesional, quiero que seas un hombre comprometido. ¿Quién te ha dicho, yo hijo, ahora que vas a la universidad, quisiera que seas santo? ¿A cuántos invitamos a la santidad? Hacemos el ridículo cuando queremos rezar. Yo acabo de estar en un seminario de México, bueno, hace unas semanas, y delante de todos los seminaristas mayores se pararon unos cuantos jóvenes, dijeron, doctor, a nosotros nos llaman monjas en este seminario porque rezamos el rosario. No les gusta que recemos el rosario, no les gusta que estemos en las capillas. Entonces estamos hablando de una esencia fundamental que es nuestra naturaleza espiritual. Y la razón por la que yo hablo, yo no soy un predicador, a mí me hablan, doctor, su misión, usted es un predicador. Yo me siento un profesor universitario que estudia el cerebro, la conducta y la dimensión espiritual. Tiene que ver con la vida religiosa, con la fe, está bien, pero mi punto de vista es científico, no es ni beato ni religioso. Tampoco es desde un punto de vista meramente católico cristiano, porque hablo a los budistas, hablo a los ateos, hablo a los musulmanes, y lo que me importa es que ellos sí descubran que su Dios los creó con cuerpo y alma espiritual. Y mi tarea es ayudar a que rescaten la naturaleza espiritual, porque dice Pablo, el fruto del espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, en la medida que el hombre descubre el espíritu, estas macabras escenas de violencia, en teoría, deberían disminuir. Uno de los fracasos que yo veo en mi análisis es que el hombre se ha alejado de la dimensión espiritual. 11 años y medio me tomó hacer este libro, consulté más de 300 autores y me llamaba la atención el título de varios libros, Al Dios desconocido. Y realmente el Espíritu Santo es un desconocido. Recuerdo que el Papa Benedicto, hablando a los profesores católicos en Roma, les dijo, por favor, no se queden a hablar solamente de sociología, de antropología, hablen del Espíritu Santo porque es el gran ausente. Es la esencia y ustedes la ignoran. El Espíritu Santo es una persona que actúa, es una persona que opina, que está pendiente de ti. Y si tú rescatas ese espíritu en tu vida, yo lo veo con los sicarios que trabajan mi grupo en Veracruz, donde va el sicario, dice, ayúdenme, tengo 26 años, he matado a 30 personas y ya no quiero matar más. Entonces son personas que cambian cuando el espíritu, tengo el caso de un político corrupto en Sudamérica que renunció después de escuchar una plática porque vio el horror de ser un corrupto. Pero es cuando la persona se habla al espíritu. Entonces ese sicario que mutilaba los dedos, un caso que yo conozco de Chiapas, ese hombre deja de mutilar a los que secuestra cuando se encuentra con Dios. Entonces por eso yo creo que la necesidad viene de rescatar esta naturaleza espiritual. Y ahora, para entrar a la recta final de lo que es mi mensaje hoy, les voy a hablar de un hombre muy centrado en sí mismo, ávido de riqueza, estafador, y por estafador se hizo rico, era muy avaro y egoísta, no era amado por sus vecinos, más bien era temido, con riqueza y poder económico hizo su mundo lejos de Dios. Les voy a hablar de esta persona. Pero antes me voy a Ezequiel 28:1. Hijo de hombre, eres muy engreído. ¿Te vas a hacer pasar por Dios tú que eres hombre y no Dios? Gracias a tu inteligencia, gracias a tus negocios ha aumentado tu riqueza y te ha crecido el orgullo en la misma medida que tu riqueza.
A mí me sorprende en un ambiente científico. Yo soy astrónomo, yo soy neurólogo, yo soy fisiólogo. Dios no existe. Yo puedo demostrar que Dios no existe. Has hecho 5 añitos de estudio, 7 añitos de estudio, 2 letreritos de licenciado o doctor, y me quieres decir que 13.800 millones de años no valen nada. Esa es la ridiculez que nosotros a veces vivimos. Vamos a ir a Lucas 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Estoy hablándoles, este hombre del que hablo es Zaqueo. Jesús miró hacia arriba. ¿Por qué? Porque hoy muchos se han puesto por encima. Dios no existe, Dios no me importa, hay que hacer leyes modernas, leyes adaptadas, todos nosotros tenemos que hacerlo. Dios ya es un anticuado. Y estos curas, pues ensotanados, ¿qué están haciendo acá? Entonces, Él mira arriba, Él se tiene que humillar. El hombre debería ponerse de rodillas ante Él. Pero ese Cristo que sabe, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, le mira arriba y dice: bueno, amigo, te tienes que bajar. Bájate, deja esto. Bájate, porque conviene que yo vaya a tu casa. Me tienes que escuchar. Lejos de mí solo eres miseria y pecado. Entonces Dios mira hacia arriba porque tiene misericordia. Y yo veo su misericordia desde los años 40 en las apariciones de la Virgen en todas partes. De los casos místicos en todas partes. Yo me siento abrumado de haber tenido en mis manos 16 signos eucarísticos. Muchas gracias, muy amable, gracias. 16 casos, siendo que del siglo VIII al siglo XIII hubo 3 casos. Entonces yo veo cómo se derrama la misericordia de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque el hombre lo necesita, aunque no lo sepa. Entonces el Señor menciona a Zaqueo, le hace una invitación personal. Por eso les decía, gocen ustedes de su presencia en la vida espiritual, porque algún momento el Señor pronunció su nombre, nuestros nombres, y le dijimos sí. La invitación es personal. Pero cuando tú le has dicho sí, aquí hay algo que tú tienes que conocer. A veces en nuestra humildad decimos: no, yo no soy nada, yo no sirvo. En algo sí sirves, en algo sí es importante. Que cuando tú tuviste el soplo del Espíritu Santo, tú le dijiste sí. Y ese es tu mérito. Y esa es tu respuesta humana. Entonces no eres un pobre tipo que no vale. Vales mucho. A mí me gusta mucho estar con los jóvenes que están en ese ambiente de un desafío tan mundano y están manteniendo sus principios. En Quintana Roo, en Cancún, ellos me prepararon una conferencia en la discoteca más importante de Cancún. Eran jóvenes y yo fui a la discoteca a hablar. Nadie tomó alcohol, todos escucharon, bailaron. Claro, entre jóvenes nos entendemos, esa fue una ventaja. Pero era muy bueno ver cómo en esos lugares hubo gente dispuesta a escuchar un buen mensaje. Entonces, cuando tú le has dicho sí, tú has sido el que ha reconocido la palabra de Dios en tu vida. Llama a Mateo, se levanta y le dicen: pero ¿cómo? Va a ir con esos hombres. Y el Señor da una respuesta maravillosa: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso les he puesto los antecedentes de cómo va nuestra sociedad mundial. Y no quiero decir, el doctor ha sido muy selectivo mostrando las miserias. Este país está desangrado. No es que muere 1%, 2%, o que matan una persona cada día o cada semana, es cada 15 minutos. Y otros países, vean la experiencia de Venezuela, 4.200.000 personas desplazadas. Yo veo, ahora estuve en Colombia, 1.200.000 venezolanos buscando trabajo. Si el Espíritu estuviera en ese lugar, uno diría, el mandatario: yo no puedo, no es justo, me marcho. Ahí pueden ver ustedes el daño que hace la ausencia de la dimensión espiritual. Y el Señor le dice: Zaqueo, date prisa. Date prisa porque tu corazón está muy duro. Yo conozco a los místicos. Y a uno de ellos les dije: ¿por qué no le dices al Señor ya que intervenga? Esto es demasiado.
y Jesús me mandó un mensaje. No sabes lo que dice Ricardo. Cuando tú veas lo que viene, quedarás pavorizado. Y tú, yo soy el primero en retrasar mis tiempos. Yo soy el primero porque lamentarán mucho. Pero ustedes han elegido su rey, han elegido su Dios, sus dioses en el mundo, y a esos los tienen. Intervendré cuando vean que eso no les ha sido de ayuda, pero eso es lo que han buscado. Entonces, date prisa. Yo no quiero padecer. Entonces, Él está apurado a que rompamos cadenas, a que nos pongamos de rodillas, porque lamentablemente nuestro corazón se ha endurecido. El Señor habla con autoridad, ordena, baja, porque si bajas, te salvarás. Él derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. O sea, tu poder no es nada en contra mía. Tú no me estarías haciendo esto si es que mi Padre no te lo habría permitido. Entonces Él nos está dando espacios porque respeta nuestra voluntad, pero es necesario que se quede en nuestras casas, que ingrese. Pero al ir a la casa de Zaqueo se gana un problema, porque otra vez las críticas, ¿cómo es que va a ir el Señor donde este tipo que todos odiamos? Porque Él ha venido donde los miserables. Yo me siento siempre abrumado cuando, habiendo sido ateo, pues hoy me toca estudiar lo que es el centro y culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Entonces, si el Señor toca hoy a tu puerta, ¿tú estás preparado para recibirle? A mí me parece muy bello que el Señor nos haga entender que es necesario que le dejemos entrar a su casa. Él quiere entrar, quiere morar contigo. Aquí será su reposo permanente. Hay una cita que les recomiendo leer del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14 y siguientes, donde dice: si mi pueblo se arrodilla humildemente y pide perdón por sus culpas, entonces yo le perdonaré, escucharé sus pedidos, y aquello que me pidan se los daré, y haré de este lugar un lugar santo. Yo esto en mis pláticas en México insisto, porque yo creo que México es un país muy especial. La Virgen ha recibido la invitación del Señor de cuidar México. La respuesta cristiana que ustedes dan es maravillosa, como la veo también en Colombia, pero creo que debemos asumir responsabilidades para que Él se quede con nosotros. Y por último, lo interesante cuando entra a la casa, cuando le dicen sí, es que el ingreso del Señor a su casa es eficaz, porque Él dice: yo he robado a los pobres y les voy a devolver cuadruplicado. Ocurre algo. Y es lo que el Padre, cuando hablaba en su plática, el Padre que habló antes dijo: el testimonio de vida. Mi gran desilusión, y se los digo como hermanos cristianos, que el 98% de los católicos que yo he conocido, y tal vez yo soy parte de ese 98%, no damos el testimonio de lo que hablamos. Y se los hablo de 26 años de vida católica. Yo no he encontrado ni 2% de católicos que yo diga: estos viven la palabra de Dios. Ni 2%. Es difícil, es grave, es duro. Tampoco yo siento ser parte de ese 2%. Por eso he escrito el libro de la transformación interior, porque sin transformación no hay cambio. Y por eso creo que el Señor es necesario, porque si entra a nuestras vidas, Él nos va a salvar. Por eso la encarnación tiene el sentido, porque Él se encarna. Lucas 2:11, hoy ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías. Entonces es Él el que nos tiene que salvar. Pero permítame compartir una cita que a mí me fascina, y es esta de Lucas 4, 16, 21, cuando el Señor entra al templo. Él entra, toma el texto y empieza a leer el texto de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo he subrayado. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, sanar a los ciegos,
para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Hoy estas palabras se han cumplido. Cuando yo trabajaba el libro de Cita en el Jordán, no entendía por qué el Espíritu se subía encima de las personas. Si somos templo del Espíritu, como dice Pablo. Pero meditando, yo escribo mis libros ante el Santísimo, comprendí el sentido. El Espíritu Santo tiene otra personalidad muy distinta a la personalidad de Cristo. Cristo te dice, tengo sed, mujer, dame de beber. El Espíritu Santo nunca te pide, pide que tú le ofrezcas. Él espera que tú le ofrezcas. Cuando estás en gracia de Dios, el Espíritu Santo está contigo porque eres templo, pero Él te escudriña. Él te conoce y profundiza. ¿Quién como Él que conoce las profundidades del Espíritu? Cuando Él conoce tu naturaleza espiritual, y escuchen bien, y está dispuesto a dar todo el 100%, no el 99 ni el 90%, Él se eleva, se pone encima de ti, y se adelanta y Él te abre las puertas. Tú no haces nada, porque tú ya eres un instrumento confiable. Y en las gentes que yo conozco de ese 2% que han hecho esto, esas personas están sentadas en su casa y todo está ocurriendo a su alrededor sin que ellos toquen una puerta. Sanaciones, conversiones, cosas que ni ellos saben y la gente se está convirtiendo. Pero la condición para esto es tu vida en gracia y tu identificación con la causa de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Para darte eso, para que tú lo conozcas, es que Él se ha encarnado y te deja este obsequio tan maravilloso donde tú tienes el ingreso inmediato a Él en la Eucaristía. ¿Cómo no me va a fascinar como investigador que yo estudie varias hostias y vino, y el vino sangra? Y ahora que trabajo más por un caso nuevo que estoy estudiando en otro país, he visto que en nuestras investigaciones hay unos genes que son el principio de la vida. ¿Cómo puedo tener un gen que permite que una célula crezca, se multiplique, sobreviva en un pedazo de pan? Pero no es un pedazo de pan cualquiera. Esto es lo que a mí me hace pensar, y por eso les hablo con convicción, de que con el milagro eucarístico yo veo que la frase Juan 6:51, el pan que yo te daré es mi carne, se cumple. Acá tú tienes un Dios vivo que cumple. Y por eso me alegra tanto cuando hablo a universidades, a masas de gente, decirles, yo no te hablo de un fantasma, te hablo de un Dios vivo que se manifiesta, si no yo no estaría aquí. Yo tengo el gozo, el regalo de Dios, como ustedes seguramente, de entender que este Dios vivo está con nosotros. Que ustedes no han perdido el tiempo al decirle sí. Pero no basta lo que estamos haciendo. Pregúntense ustedes si le están dando el 100%. Jesús murió de un cuadro clínico que se llama hipovolemia. Ese cuadro quiere decir que se secó, no tenía una gota de sangre, no tenía una gota de líquido en su cuerpo. Por eso las últimas gotas que estaban en la aurícula del corazón brotaron y dicen sangre y agua. El Señor derramó hasta lo último. ¿Y cuánta gente yo he visto que como había el partido de fútbol no iban a misa el domingo? Y porque yo tengo otro acontecimiento, pues Dios puede esperar. Y puedo estar 6 horas bailando, que está bien que bailes, pero no quieres ir media hora a la Eucaristía. Y si la misa dura 1 hora o más, ya estás pues muy molesto con el cura que tarda tanto en su misa. Entonces creo que estos milagros nos tienen que llevar a la persona de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero una persona que mira. Tantos mensajes que yo he leído donde el Señor dice, tu Dios te agradece por el trabajo que haces. Este trabajo debería haber hecho mi iglesia, pero no me escuchan. Hablan de mí muchos, pero no hablan conmigo.
Viven de mí, pero no viven para mí. ¿Y cuántos visten ropas consagradas y su corazón está desconsagrado? Después de 2000 años todavía no me conocen y me siguen crucificando. Entonces yo creo que hay que promover este acercamiento. Cristo es necesario porque sin Él no somos luz, no somos palabra. Entonces, si en el pasado hemos sido tinieblas, vayamos como hijos de la luz. Hagamos de que esta luz la conozcan muchos. Y esta cita es muy oportuna de Romanos 12:2, porque es un desafío a los movimientos sociales. Y no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente, más bien transfórmense en la renovación de su mente para que distingan cuál es la voluntad de Dios y no la voluntad del político o del filósofo de moda. Entonces este es el centro. Para eso te tienes que arrodillar, para eso tienes que aprender a conocer cómo el Señor te habla. Vas a hablarle al Señor en la oración, vas a reflexionar el sentido de lo que le has dicho, vas a meditar preguntándote si lo que le has dicho es lo que Dios quisiera para ti. Mira tus dos pedidos con los ojos de Jesús y luego quédate en silencio en la contemplación para que aprendas a conocer cómo Él te habla, y mejor si lo haces ante el Santísimo. Esta frase es la última con la que el Señor le habla a Faustina y le dice: la humanidad no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. Vamos a tomar muchas iniciativas políticas, económicas, y está bien que cada uno haga lo suyo, pero creo que no vamos a poder lograr los objetivos si nosotros no hacemos algo para que la gente descubra que ahí está la fuente. No quiero prolongarme mucho, termino en unos minutos, pero me hablan de crisis de vocación. Yo llego a Barcelona, me espera una religiosa sentada en su silla de ruedas: hermana, mucho gusto, es diciembre. ¿Y cuántas son las monjitas, hermana? 900. ¿Son todas de su congregación? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que ha fundado la congregación? Hace 25 años. Tiene 900 universitarias en su vocación, religiosas, todas ya religiosas. Y ese día llegaba una misión del Vaticano para preguntar qué hacía ella para tener tanta gente. Y ella me dijo: doctor, estoy en mi silla de ruedas solo orando. En mi país, mi director espiritual me dice: ¿puedes hablar a mis postulantes? Le digo: sí, padre. ¿Cuántos son? 5. Vengo acá, me invita el padre Luis Butera, que todos conocen, y me dice: doctor, ya que nos va a dar retiro a los sacerdotes, ¿puede hablar a mis postulantes? Sí, padre. ¿Cuántos son? 3000. Esa es la diferencia. Para tener vocaciones hay que ponerse de rodillas. Yo dicto los retiros de las monjas de Calcuta hace 14 años, sus vocaciones abundan, y Jesús le dijo: ¿quieres que llene tus conventos? Pon 1 hora de adoración en todas tus casas y verás lo que yo hago. Entonces, por eso yo quisiera invitarles a que se unan a una oración de intercesión. Algunos ya la conocen, pueden bajarla a la oración de intercesión por México en la tienda del discípulo. Tenemos también ya la oración en portugués, que un amigo de ustedes brasileño ya la tradujo, porque el Señor le dice a Isaías, escribe Isaías: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas, y quiero que me recuerden mis promesas hasta que yo devuelva la paz a Jerusalén. O sea, el Señor quiere que algunas personas se suban a las murallas de las ciudades para poder hacer esto de orar por la ciudad, por las familias, por la iglesia. Son varios los objetivos. Y la experiencia de Ezequiel es más extraordinaria porque le dice: este pueblo me ofende mucho, Ezequiel, lo voy a castigar. Entonces bajé a las murallas, busqué un hombre que me dijera: no castigues, por favor, que haga una intercesión como Abraham, y no encontré ninguno, y por eso he castigado. La oración más generosa es la de intercesión, porque es aquella en la que tú oras por los demás. Entonces creo que el desafío es sumamente grande. Creo que sobran más razones para decirles por qué Cristo es necesario.
Los datos que les he dado son de 2018-2019, dan un panorama muy claro y creo que con todos los líderes que en este momento tenemos, el panorama no lo veo muy prometedor. Entonces nosotros, si decimos yo conozco cuál es el camino, la verdad y la vida, deberíamos levantar esa antorcha y mostrarla al mundo. Que Dios les bendiga y muchas gracias.